tierra que hoy conocemos como Israel ha sido víctima de constantes sucesos violentos en los últimos 50 años. El enfrentamiento entre los pueblos judío y palestino por el mismo territorio tiene sus orígenes desde los tiempos bíblicos. Guerras, atentados, masacres, guerrillas, todo sucede en esta tierra que no parece descansar. ¿Se llegará finalmente algún día a la paz? ¿O acaso la guerra nunca dejará el continente? Primero, debemos conocer dónde ocurre todo esto. Israel está ubicada al oeste de Egipto y el mar Mediterráneo, al sur del Líbano, al este de Jordania y al norte de Arabia Saudita y el Mar Rojo. Allí, en la zona alta del Golfo de Suez, cuenta el éxodo que fue por donde pasaron los israelitas para cruzar el mar. Aquí nace el cristianismo, el judaísmo y también es sagrado para los musulmanes. Sus templos son el destino de peregrinaje de millones de personas. Es la tierra prometida a Abraham para los judíos. Los palestinos descienden de antiguos pueblos bíblicos y de los conquistadores árabes del siglo VII. Pero para los judíos, expulsados por invasores durante siglos, su legado espiritual es algo a lo que no están dispuestos a renunciar. Bueno, el conflicto comienza a tomar importancia hacia finales del siglo XIX, cuando los judíos son perseguidos durante años por toda Europa. Deciden emigrar a lo que sería su tierra en busca de paz. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, los británicos interfieren en la zona buscando aliados para el combate. Y entonces Inglaterra declara el apoyo a la causa judía y al finalizar la guerra ellos controlan lo que sería todo el país, permitiendo el ingreso de todos los inmigrantes que no tenían a dónde ir. Los palestinos que ya habitaban esas tierras expresan su rechazo mediante la llamada Revuelta Árabe de los 3 años, pero son totalmente aplacados. El desenlace de la Segunda Guerra Mundial deja a muchos miles de judíos más sin hogar, por lo que viajan a Palestina. Los británicos reconocieron la necesidad de limitar la inmigración, pero no fue suficiente. Surgen movimientos terroristas en ambas partes, generando un problema más allá del poder británico. En 1947, la Organización de las Naciones Unidas toma la decisión de dividir Palestina en 2 estados separados, uno árabe y otro judío. A los árabes palestinos les asignan regiones al noroeste, al centro, una franja junto al mar y un territorio limítrofe con Egipto. A los judíos se les deja el resto, mientras que Jerusalén será controlada por las Naciones Unidas. Pero los palestinos rechazan el plan. El enfrentamiento subsiguiente arrasa poblaciones enteras y los obliga a huir y refugiarse en países cercanos. Miles de ellos deben quedarse en campos de refugiados, mientras que Israel acaba de ser declarada como país y celebraba al traer más hermanos a la recién conquistada tierra. Sin embargo, el festejo del pueblo judío dura poco. Pronto se ve envuelto en otro conflicto bélico, pero esta vez a gran escala. Egipto, Siria, Irak, Jordania y Líbano se unen a los palestinos en el rechazo a la nación israelita y reclaman el territorio para los árabes. Para sorpresa del mundo, Israel gana su guerra de la independencia y reclama el territorio controlado por Palestina. Pero la vecina Jordania toma Cisjordania y más territorio se pierde en manos de Egipto, que reclama la franja de Gaza. La ciudad de Jerusalén queda dividida en 2, controlando Israel la parte occidental y Jordania la oriental. Las pésimas condiciones de vida de miles de palestinos eran la razón de las naciones árabes para pelear contra Israel. Desde 1948 y durante 19 años, estas naciones se mantienen en constante conflicto. Durante esa época, Israel debe asegurar su existencia frente a las naciones hostiles, por lo que invierte millones en la creación de una fuerza de élite, además de modernizar su industria. No habría paz entre las naciones árabe e israelí hasta que el pueblo palestino no tuviera un lugar donde establecerse, pero no fue hasta 1967 que no sucede un enfrentamiento bélico a gran escala. Estalla la Guerra de los 6 días inmediatamente después del conflicto por el Canal de Suez. Israel enfrenta un verdadero peligro para su existencia, sin contar la falta de apoyo de Gran Bretaña y Francia, sus antiguos aliados en la pelea por el canal.
La Guerra de los 6 días se inscribe dentro del conjunto de guerras libradas en Israel y sus vecinos árabes, tras la creación del Estado de Israel en 1948 en la Palestina del mandato británico. Estos 6 días de 1967 concitaron la atención mundial y resultaron claves en la geopolítica de la región. Sus consecuencias han sido profundas, extensas y se han hecho notar hasta hoy en día, teniendo una influencia decisiva en numerosos acontecimientos posteriores. La guerra comenzó el 5 de junio, cuando Israel lanzó la Operación Foco. Esta operación consistía en una serie de ataques a primera hora de la mañana contra las bases aéreas egipcias, para atrapar a los aviones egipcios en tierra a la vuelta de su tradicional primera ronda al amanecer. Las graves pérdidas sufridas por los egipcios, tanto en aviones como en bases de lanzamiento de aviones, dieron a Israel ventaja en los combates aéreos durante toda la guerra, explicando en parte el favorable desarrollo de la misma para el bando israelí. El 7 de junio, en el frente central, se produjo uno de los hechos más significativos de toda la guerra, cuando la brigada de paracaidistas del general Mordejai Motagur ocupó la ciudad vieja de Jerusalén, incluyendo el monte del templo o explantada de las mezquitas. Asimismo, las divisiones israelíes en Cisjordania ocuparon Nablus, Judea y Hebrón, entre otras ciudades, llegando incluso a cruzar el río Jordán. La última etapa de la guerra sucede cuando Israel decide poner fin a las tropas sirias. Estas se retiran, pero tal era la presión diplomática que Israel acepta el cese del fuego y la guerra termina. Israel ahora tiene una buena defensa y crea zonas de barrera entre ella y sus enemigos. Toma Cisjordania de Jordania, la Franja de Gaza, el Sinaí de Egipto y los Altos de Golán de Siria, cuadruplicando su tamaño. Con el cambio de fronteras, 1 millón más de palestinos quedan bajo el dominio militar israelí. Para lograr la paz, la ONU declara la resolución 242. Israel debería retirarse de los territorios que ahora ocupaba y los países árabes debían reconocer a Israel como nación, pero ninguna de esas dos cosas sucede. Habíamos sufrido una humillante derrota y nos dimos cuenta que no necesitábamos la ayuda de nadie. El pueblo palestino es muy fuerte por sí solo y lucharía por lo que le corresponde. Ya no somos ni víctimas ni refugiados, sino un pueblo armado que lucha por ser escuchado. Así nace la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, con el comando de Yasser Arafat. Su meta era liberar Palestina por la fuerza. Desde entonces, los árabes le confían la tan importante misión. Tal es su reconocimiento internacional que participó en algunas reuniones de la ONU. Luego del comando de Yasser, se sucedieron distintos gobiernos y la situación no cambió radicalmente. Entre el 2008 y el 2009 hubo un conflicto por la Franja de Gaza con características similares a los problemas acontecidos durante el último medio siglo. Nos demuestra que aun cuando este antiguo enfrentamiento tenga por fin su solución, no sucederá en un futuro cercano. El conflicto no es actual, sino que se originó hace miles de años, donde día a día muere gente inocente por la lucha de derechos tan indispensables como un hogar decente, un buen plato de comida y la libertad. Todo este conflicto desigual árabe-judía sirve como una manifestación del poder y para dejar bien establecido cuál es el orden mundial, que en estos tiempos viene impulsado por las guerras religioso-culturales.